Hola Oscar, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Oye, me alegro que estés aquí hoy. Creo que vamos a hablar de un tema súper apasionante para los dos. Sí, para mí es un placer estar aquí, como siempre, me encuentro con mi familia, o sea que muy bien. ¿Qué es lo más importante que puede hacer una persona para comunicar de forma efectiva? Pues yo diría que tres cosas, fíjate. La primera es tener entusiasmo y pasión por lo que haces. Realmente lo transmites cuando hablas a tu público, ¿no? Entonces para mí es muy importante realmente tener ese entusiasmo para poder llegar, ¿no? Ya entiendo. Estás diciendo que de alguna forma se contagia ese entusiasmo. Exacto, se contagia, porque cuando tú vas a una presentación, por muy aburrida que sea, si te la cuentan desde dentro, desde lo más profundo de ti, porque para ti es algo tan importante, lo contagias y al final la gente te escucha y capta tu atención. Yo lo que he notado es que he asistido a presentaciones donde el comunicador no estaba entusiasmado, aunque fuese un tema muy interesante, y la verdad es que al final acabas como distrayéndote y no poniendo la atención que de otra forma hubieses puesto. Sí, eso es, fíjate, yo creo, porque hay muchas presentaciones en las que el presentador no se prepara la presentación. Abusa mucho del PowerPoint y abusa mucho también de la pantalla. No se ha preparado la presentación, entonces se dedica a leer. Y una presentación en la que el orador se dedica a leer, pues no queda muy profesional, ¿no? Es como, no sois interesantes para mí como público, por eso no me lo he preparado. A veces puedes llegar a pensar eso y no queremos que piensen eso de nosotros cuando preparamos una presentación. Queremos que nos escuchen y que estén en la misma frecuencia que estamos nosotros. Sí. Para ti, ¿cuál sería la diferencia entre una presentación estelar y una del montón? Wow, pues para mí, fíjate, el entusiasmo, el contarlo, hablar desde el corazón y tener una buena historia, ¿no? Y también estar empoderados, tener mucha confianza en nosotros mismos, porque si tenemos confianza en nosotros mismos, podemos hacer lo que queramos y eso se va a transmitir en la sala. Es verdad. Esa vibración es que de alguna forma te cautiva. Claro. Y tú fíjate, Oscar, ¿qué opinas sobre hablar en público? ¿Crees que solamente es para hacer presentaciones o crees que...? Porque, claro, cuando hablamos de hacer presentaciones, hablar en público, quizás nos imaginamos un auditorio lleno de 200, 500 personas, pero yo creo que puede servir algo más. ¿Tú qué opinas? Yo creo que realmente estamos hablando en público muy a menudo, ya sea con tu jefe o con posibles clientes o ya sea haciendo una presentación formal en un auditorio. Creo que hay distintos tipos de presentación y de alguna forma nos estamos presentando y estamos vendiendo nuestro producto, que somos nosotros mismos a menudo, continuamente. Claro, es curioso eso que hablas sobre vendernos nosotros mismos. Es verdad que somos un producto en cualquier momento, sobre todo en el aspecto profesional, vamos a hablar, ¿no? Porque cuando tú estás transmitiendo a tu equipo una estrategia de cómo vamos a trabajar los siguientes meses o, por ejemplo, cómo deberíamos cambiar procesos, estás transmitiendo. No estás haciendo una presentación a 200 personas, pero estás transmitiendo un mensaje y quieres que llegue. Y para eso es importante el tener confianza en uno mismo, creer en lo que se está hablando y transmitirlo, ¿no? Es verdad. Para transmitir de una forma efectiva que el asistente, la persona que es receptora de esa comunicación, se sienta verdaderamente involucrado en lo que estás diciendo, ¿cuáles crees que son algunos de los secretos para llegar a ese punto? Bueno, hay varios secretos, ¿no? Pero hay unas técnicas avanzadas que no se practican muy a menudo y que tienen una parte, digamos, más enfocada a la parte neuronal. Conocer a la persona e intentar captar su atención a una manera mucho más subconsciente y sin darte cuenta vas a captar su atención. Hay determinadas técnicas que son las llamadas técnicas SATIR, que nosotros hablamos de ellas, y que no son muy comunes en las presentaciones que yo he visto, pero cuando he visto algunos vídeos de personas que quizás también las trabajan, el impacto es completamente diferente.
¿Nos puedes dar un ejemplo? Fíjate, yo creo que podría hablar de lo bien y lo a gusto que estamos aquí y de cómo nos va a interesar este tema del que estamos hablando. Wow, he notado un sentimiento un poco hipnótico cuando me estabas hablando de esa forma. Efectivamente, es que se trata de alguna manera, cuando hablamos de hipnotizar no hablamos de engañar a las personas, hablamos de captarlas, de traerlas a nuestra misma frecuencia y nuestra misma onda. Porque nosotros lo que queremos es que estén en nuestro mismo espacio, que compartan nuestro entusiasmo y por lo tanto nuestro mensaje les llegue. Con lo cual es una buena táctica el hablar el lenguaje de la otra persona, porque siempre que hablamos a otras personas nos creemos que tienen que hablar el mismo idioma que hablamos nosotros. Cuando digo el mismo idioma, me refiero al mismo idioma profesional. Efectivamente, yo no puedo hablar de ingeniería, pero sí que puedo preguntarte por la evolución de determinadas empresas españolas que están presentes en el mercado de la ingeniería y podemos hablar, por ejemplo, de, oye, pues hay ciertas regulaciones legales que afectan a ciertos productos como combustibles que están muy relacionados con empresas de ingeniería, ¿no? Porque al final todas las empresas necesitan combustible y hay un proceso ahí, ¿no? que digamos que podemos asociar. Entonces es encontrar ese lenguaje que quizás encaje con lo que queremos hablar. Sí, es verdad. Realmente al final lo que queremos hacer es conectar con ellos de alguna forma. Que la información que les estamos proveyendo sea algo que ellos verdaderamente entiendan y capten. No queremos hablar chino si ellos quieren aprender español. No les queremos hablar en un idioma que ellos no entienden si queremos conectar con ellos. Para eso sirven mucho las metáforas, porque cuando utilizamos las metáforas podemos trasladar nuestro conocimiento a un tema que ellos verdaderamente entiendan. Y eso me resulta interesante, pero ¿qué opinas de hacer conectar a las personas a un nivel mucho más subconsciente? ¿Crees que podemos usar algún mecanismo para poder entrar en su subconsciente y poder captar más la atención? Pues es una buena pregunta, Javier. ¿Sabes? Uno de los grandes presentadores de Estados Unidos, que se llama Anthony Robbins, lo que hace es trata de hacer que todas las personas que estén en un auditorio hagan lo mismo al mismo tiempo que él hace. Por ejemplo, si resulta que hace frío en un auditorio, pues él se pone una chaqueta al igual que el resto de los asistentes. O a veces lo que puede hacer es estirarse al mismo tiempo que les pide que se estiren los asistentes para establecer una conexión entre él y los demás. O sea que es un efecto espejo, ¿no? Lo que estamos consiguiendo. Sí, sí. Muy importante, ¿no? Porque al final van a ir en la línea que nosotros queremos que sigan, ¿no? Claro que sí. No, es muy importante. A veces para establecer esa conexión con el público, pues haces distintos ejercicios donde ellos empiezan a participar. Oye, Javi, ¿esto que hablan del storytelling, a qué se están refiriendo? Bueno, esto storytelling, hoy en día las palabras anglosajonas están muy de moda, ¿no? Pero no es más que contar historias. Y verás, Óscar, es una manera de conectar con el público y transmitirle para qué estás aquí, ¿no? ¿Qué les quieres contar? Fíjate, yo, por ejemplo, cuando entré en mi compañía, recientemente, yo tengo una posición de ayudar a personas desde el punto de vista financiero y fiscal. Entonces, financiero y fiscal será un poco rollo, ¿no? Sobre todo para personas. Que quizás es solo interesante para personas que trabajan en tu mismo sector o en tu misma ocupación. Pero yo, como iba a ayudar a personas desde el punto de vista financiero y fiscal, hicimos una presentación y les dije quién era yo. Pues lo que les dije, mirad, les pregunté si alguien había hecho alguna vez el Camino de Santiago. Y la gente se quedó parada, ¿no? Como, joder, me están preguntando un miércoles a las 10 de la mañana que se ha hecho el Camino de Santiago cuando estamos rodeados de diferentes cargos en la empresa, ¿no? Entonces la gente
modestamente empecé a levantar la mano. Pues la gente estaba como cortada. Yo también. Y yo empecé a contarle, digo, mirad, yo hace 6 años hice el Camino de Santiago. Y fui solo. Y el problema de cuando vas solo es que, bueno, te tienes que buscar la vida. Entonces, ¿qué pasó? Pues que al segundo día de andar me salieron ampollas en los pies, un dolor importante por la rozadura con las botas, y entonces me tuve que parar a curarme la ampolla y bueno, pues unas tiritas, unos apósitos, dejarla bien. Pues a partir de ahí iba bien. Seguía andando. Y al día siguiente todo iba bien y me corté con una rama de un árbol que salía un poco, no la vi y me corté. Iba solo. Pero bueno, pues también saqué mis apósitos, me los curé y tal. Luego a lo largo de ese día pues fui conociendo a gente y me fui encontrando mucho más cómodo, ¿no? Porque las cosas fluyen mucho mejor cuando vas acompañado. Y yo realmente lo que venía a hacer esa empresa era ayudarles a la gente a cuando tuviesen un problema en el pie, ayudarles a poner una tirita, no estuviesen solos, a cuando realmente si tenían un corte por la misma rama que yo me había encontrado, no estuviesen solos, y juntos llegar a Santiago, que es el objetivo del camino, ¿no? Dirás, bueno, esta historia sirvió para trasladarles cuál era mi misión en la empresa. Mi misión era ayudarles y lo que hice fue buscar una historia mucho más personal que la gente ha vivido. Mucha gente que ha hecho el Camino de Santiago sabe lo importante que es y lo especial que es para muchas personas. Y fue buscar un storytelling mezclado con metáforas sobre quién era yo. Y te puedo asegurar que esa misma noche hubo la cena de Navidad y vino mucha gente a buscarme y a preguntarme, oye, qué curiosa tu presentación, ha sido muy diferente a la de los demás, donde estaba repleta de números, metas, objetivos, que eso también es importante. Pero la gente ese día ya sabía que iba a hacer yo la empresa, con lo cual mi objetivo estaba cumplido, que era poder transmitir quién era, qué hacía allí y para qué había venido, que era ayudarles. ¡Wow! ¡Qué potente! La verdad es una técnica muy potente, porque no solo transmites la idea que quieres transmitir, sino además les permites que se identifiquen con esa idea y que te conozcan un poco mejor al mismo tiempo. Exactamente. Es mucho más fácil, ¿no? Y te puedo asegurar que pues a todos nos ha pasado, ¿no? Que vamos a una empresa nueva o una reunión de clientes que no conocemos a los que hay y es muy difícil romper el hielo. Pues te puedo asegurar que se consiguió romper el hielo y para mí fue mucho más fácil porque la gente venía a mí a preguntarme, oye, ¿qué pasó al final con el Camino de Santiago? ¿Llegaste? Digo, sí, llegué. Pues ¿sabes que yo también hice el Camino de Santiago? Y para mí fue mucho más fácil empezar a tejer esa red de contactos dentro de mi empresa y con lo útil que es para todas las relaciones profesionales que vamos a tener en el futuro. Sí, sí. Ahora que lo pienso, me hace recordar a mi padre. Mi padre era una persona que en vez de ser muy directo, hablaba en términos de storytelling. Y, por ejemplo, si estaba haciendo un trato de negociaciones, en vez de decir que el precio que buscaba su interlocutor era demasiado alto, por su producto les decía algo como, pues yo conocí una vez a un tal fulanito en mi pueblo que tenía un SAT 600 y que se creía que era multimillonario. Y para que el otro le pregunte, ¿y por qué? Y él decía, pues porque resulta que pensaba que su SAT 600 valía 20.000 euros cuando realmente solo valía 1.500. Entonces su percepción es que él era millonario, que era una persona con mucho dinero, porque se pensaba que su producto valía más de lo que valía en realidad. Entonces esa historia, pues de alguna forma les hacía pensar sobre la idea que quería transmitir de una forma muy indirecta y poco chocante. ¿Y qué opinas, por ejemplo, de adaptar el lenguaje? Quiero decir, yo como financiero, pues a veces tengo que hablar de incrementos en venta, que está fenomenal, pero a veces tengo que hablar de recortes.
Y claro, cuando tú estás hablando a tu equipo de que quizás hay que hacer recortes, nadie le gusta hablar de recortes. Entonces yo creo que también es muy importante cambiar esas palabras por otras en un modo más positivo para no causar rechazo. ¿Qué opinas, por ejemplo, de, en lugar de hablar de recortes, hablar de optimizar recursos? ¡Wow! ¡Qué buena idea, Javier! ¿Sabes lo curioso? Una de las cosas que aprendemos en la oratoria y en hacer presentaciones en términos subliminales y subconscientes es que las personas no somos capaces de procesar información negativa. Nos es mucho más fortaleciente y tenemos más capacidad de pensar en algo en positivo. Entonces, cuando hablas de optimizar recursos, es mucho más positivo que no hablar de recortes. Exactamente, ¿no? Pues Javier, ¿sabes qué? Que en resumidas cuentas te voy a dar el secreto que he descifrado para verdaderamente ser efectivo en una presentación. El secreto es una palabra muy potente, Óscar, ¿eh? Cuidado que aquí nos copian. Pues fíjate, yo creo que realmente, aparte de involucrar al público, que es de lo que hemos estado hablando hasta ahora, lo que verdaderamente diferencia una presentación normal de una estelar que cumple con sus objetivos es una sola cosa. Una sola cosa. ¿Y sabes lo que es? Es emocionar. Hacer que verdaderamente se ilusionen con lo que tienes que decir, se entusiasmen, lo sientan por dentro, quieran lo que tienes que ofrecer. La cuestión es cómo se consigue eso. Pues yo creo que con otra palabra muy de moda en estos tiempos también, ¿no? Es el empowerment, ¿no? El estar convencido de que nada se nos va a poner por delante, de que vamos a ser capaces de hacerlo muy bien, de que vamos a llegar a nuestro público, de que les vamos a convencer y que van a estar en nuestra misma sintonía. Y eso se transmite, al fin y al cabo, ¿no? Entonces es una manera de que la gente, el público que te escucha, esté en esa sintonía, ¿verdad? Ya entiendo. Estamos hablando un poco de lo que hablábamos antes, de alguna forma contagiarles con tu sentimiento de poder, ¿no? Con tu sentimiento de positividad, de que puedes conseguir lo que te pones en mente. Pero también a lo mejor hay algunos otros aspectos como ilusionarles con algo, como transportarles a un momento pasado donde han tenido un éxito especial. Por ejemplo, si en el año 2008 consiguieron una subida de sueldo y consiguieron una promoción, ¿por qué no traspasarles a ese momento y ver qué hicieron para conseguir esa promoción que a lo mejor les puede ayudar hoy en día? O sea, se trata de revivir un poco un éxito pasado, ¿no? Para que te transporte a un momento de confianza un poco inhabitual o inusual, en el que estés con mucha confianza en ti mismo porque estás reviviendo un momento profesional o incluso personal de mucho éxito y que te hace sentir muy seguro. Sí, exacto. Esa es una posibilidad. Y otras posibilidades es captivar la mente de las personas. Por ejemplo, si yo te digo, Javier, ¿sabes qué? Que si participas conmigo en este proyecto, vamos a conseguir unas ventas estelares, nuestro crecimiento va a ser de un 20% al año y para el año que viene habrás doblado tu 1.000.000 de euros que habías invertido este año en 2 millones el año que viene. Pues la verdad es que suena bastante atractivo, ¿no? Yo como financiero quiero ver un poco los números, ¿no? Pero ya de primeras el mensaje es cautivador. Claro que sí. Yo creo que una de las claves de cualquier presentación y oratoria es de alguna forma cautivar las mentes de las personas con las que estés hablando. Y para cautivar su mente a veces hay que cautivar su ilusión y su corazón. Wow. La verdad es que estamos en una sociedad en que las emociones guían a las personas, ¿no? Estamos en una sociedad, en un mercado en el que
Ahora ya no se habla de cualidades de un producto, sino se habla de experiencias. Wow. Entonces, transmitir esas experiencias, ¿no? El poder hablar a una persona o a un grupo de personas y que realmente te capten, supongo que es muy potente, porque Claro. tienes un poder de atracción y de convicción que sin duda profesionalmente te va a ayudar, ¿no? Sí, no es lo mismo si yo te digo a ti, Javier, vas a tener un incremento de ingresos de un 20% el año que viene, que si te digo, Javier, el año que viene te vas a poder comprar ese Jaguar que siempre has querido toda tu vida, Wow, porque tus Jaguar. ventas van a subir un 20%. Sí, sí. Oye, ¿y cómo crees que se puede conseguir todo esto? Tenemos varias técnicas para involucrar al público, para conectar con él y para captar su interés que recomendamos a todos aquellos que estéis escuchando este vídeo. Y para ello podéis ver nuestro libro que hemos escrito sobre presentaciones efectivas en entornos internacionales, que también trata de cómo involucrar al público y cómo emocionarle, no solo en nuestro ámbito normal, en nuestro país, pero sí también a públicos extranjeros. Claro, porque a todos nos ha pasado, ¿no? O a muchos de nosotros, que trabajas con alguien de otro país y pensamos que es como nosotros. Que Sí. tenemos que llegar y quizás, bueno, la gente, digamos, quizás del sur de Europa es un poco más abierta, un poco más de contacto físico, pero ¿eso realmente es así en otras culturas? Tú como anglosajón o una influencia anglosajona muy importante que tienes, eso quizás allí no está bien visto. Es igual, ¿no? Exacto. Por ejemplo, si yo estuviese hablando en Italia o en Europa, el sur de Europa, pues usaría mucho más mis manos para comunicarme con la gente. Sin embargo, en Japón o en China, pues hablaría de una forma donde mantengo mis manos o mis brazos a los lados. Si estoy hablando con anglosajones, pues un poco de lo mismo. Y mi mensaje sería mucho más directo. A lo mejor no contaría tantas historias tan alargadas como lo haría en el sur de Europa, en Latinoamérica, donde van a tener mucho más efecto. O sea, que quieres decir que quizás las personas de influencia anglosajona les gusta recibir la información de una manera más directa. Sí. Y luego desarrollar la historia, ¿o cómo es? Sí, totalmente, Javier. Tú creo que estás dando en el clavo. Les gusta que les des la información impactante inmediatamente. Y luego quizás puedes elaborar esa información con una historia o con datos factuales que apoyen esa información. O sea que es bastante importante saber cómo es nuestro interlocutor. Sí. En reuniones, yo por ejemplo he trabajado con gente de Europa y con franceses, sobre todo en los últimos años, y reconozco que las primeras veces, mis primeras presentaciones, pues eran un poco aburridas para ellos, porque yo me pensaba que estaba hablando con españoles, simplemente que hablábamos en inglés y ya está, pero no era la misma conducta la que yo veía. Y con anglosajones he trabajado con australianos también y es un poco lo que tú dices. Parece que me llevaban a decir, cuéntame cuál es la información y luego me la desarrollas. Pero en Asia, por ejemplo, que es otro de las culturas con las que hoy en día tenemos mucha relación, ¿es así? ¿O es de otra manera? ¿Es al revés? ¿Cómo funciona normalmente? ¿Les gusta recibir, igual que a los anglosajones, la información de primera mano y luego vamos desarrollando en la historia? Es curioso lo que preguntas, porque en Asia tiende a ser distinto, no es tanto europeo como norteamericano o anglosajón como latino, es más bien holístico. A ellos les gusta ver la situación al completo antes de tomar una decisión. Entonces, si tú solo les das un lado o una visión de lo que está ocurriendo, pues no se sienten satisfechos. Necesitan ver todas las perspectivas. O sea que si este libro contempla todo esto, oye, es interesante, ¿no? Para conocer y avanzar un poquito más
en algo que yo creo que la gente no le da mucha importancia porque lo enfoca a dar presentaciones delante de 50 personas, 100 personas, cuando realmente estamos viendo que esto tiene influencia incluso en las relaciones más personales, hablando a un grupo de 3 personas en una reunión, y todo esto se puede aprender. Realmente, Javier, hay pocas fuentes donde puedes obtener este tipo de información tan especializada que te va a permitir despegar en tu carrera profesional y conseguir clientes en países extranjeros y conectar con gente con la que de otra forma te sería muy difícil conectar. O sea que es como cocinar. ¿A ti te gusta cocinar? A mí me encanta cocinar, pero más que cocinar me gusta comer. Claro, o sea que al final es una mezcla de ingredientes que vamos poniendo para tener nuestro plato favorito. Por ejemplo, si hablamos de un gazpacho, que es la típica sopa que tomamos aquí en España fría, al final es tener un buen tomate, un buen pepino, un buen pimiento, y con eso vamos a tener ese gazpacho que tanto nos gusta en verano. Exacto, Javier, buena metáfora. Y si me dejas que elabore lo que has dicho, te diría que este libro no solo te deja hacer ese gazpacho fantástico que nos va a gustar aquí en España, pero te dejan hacer una hamburguesa exquisita que se come en Estados Unidos y un sushi fantástico que se toma en Japón. Y además lo bueno del curso también, ahora que está tan de moda las redes sociales, que se puede crear vínculo y puedes generar más relaciones, ¿no? Ampliar tu red de contactos con la comunidad virtual que hay un poco en la web. Claro que sí. Lo bueno de este curso online, de la plataforma trainforcomex.com, es que te permite participar en un curso donde están participando también personas de otros países y que tienen otros conocimientos y te puedes enriquecer de sus experiencias. Claro, y al final vas a aprender con gente no solo de tu sector, sino de otros sectores, porque yo que creo, por ejemplo, que se puede aprender de otras personas y de otros sectores, va a ser una oportunidad fantástica para conocer a otras personas, no solo de otros países, sino de otras ocupaciones, otras profesiones. Médicos, por ejemplo, que tienen que saber comunicar el estado de salud de sus pacientes a los familiares, ¿no? Como abogados, que tienen que hablar, por ejemplo, delante de jueces. Tienen que hablar algunos para la prensa, ¿no? Hoy en día, que está tan de moda salir en prensa por otras circunstancias. O sea, al final, esto le sirve a todo el mundo. Claro que sí, porque realmente la influencia que nosotros tenemos en la vida depende de nuestra capacidad de comunicación, depende de la gente que podamos influenciar y de cuánta gente nos quiera apoyar en nuestro camino. Van a ser como la palanca que nos va a ayudar a catapultar nuestras carreras profesionales. O sea que al final estamos aportando experiencias. Experiencias para poder usar en sus presentaciones, en cómo generar impacto en los equipos, cómo conseguir que te capte las personas que están a tu alrededor. Al final es crear vínculo a través de un montón de herramientas que damos tanto en el libro como en el curso, ¿no? Que es storytelling, conquistar a las personas, hablar al subconsciente. O sea, es un montón de herramientas, oye, que tienen muy buena pinta y que seguramente son muy útiles. Son muy útiles y es algo que no solo va a ayudar a las personas a un nivel personal, sino sobre todo les va a ayudar a un nivel profesional, a poder conectar con más personas y poder conectar mejor y más profundamente. Muy bien, Óscar, pues muchas gracias por invitarme. Considero esta mi casa y espero sigamos haciendo más cosas juntos. Gracias a ti, Javier, y gracias por toda tu sabiduría y experiencia que ha hecho que este proyecto sea un verdadero placer. Pues igualmente.